Bien, oye, estaba viendo los números de las encuestas. Imposible. No, no es imposible. Nunca digan Nunca es política, posible. nunca es imposible. No hay. En política existen dos palabras que yo no voy a ocupar. Nunca es imposible, pero difícil. Muy, muy difícil. Y sumando lo que tú dices, en política hay dos grandes mantras, hay dos grandes reglas de oro. Que son, primero, que no hay muertos en política. No. ¿Y los que mueren, mueren varias veces? Claro. Y segundo, que una semana es mucho tiempo. Entonces, También. efectivamente, hoy día el asunto se ve cocinado, pero siempre se habla del fenómeno Atocha, ¿cierto? Para recordar lo que fue este lamentable ataque en la estación de trenes Atocha en Madrid, 3 o 4 días antes de la elección, y que dio vuelta a la elección, en el fondo, porque se le jugó en contra a Aznar, que era el primer ministro, el presidente del gobierno español, que iba a la reelección, en el fondo. Entonces, no quiero decir que hay que pasar una Atocha acá, pero efectivamente hay fenómenos que te pueden cambiar el destino de una elección. Claro, tienen que ser. Atocha fue absolutamente excepcional. O sea, fue un desastre mundial. Fue un atentado sí, que, o sea, similar al de las Torres Gemelas, en el fondo. O sea, aquí no estamos hablando de un choque, tiene que ser una cuestión grande. Una crisis muy grande que sea algo personal de alguno de los dos candidatos, en el fondo. Terremoto, para que no, o sea, que se claro, algo natural, o que le Ah. encuentren alguna yayita a alguno de los dos candidatos, pero una yayita no menor, en el fondo. Tendría que ser una crisis muy grande como a cambiar la veleta o la brújula así como está. Pero sí, efectivamente, si todo sigue igual, se ve francamente casi imposible para Jara. ¿Y qué podría hacer ella? Porque hay una hipótesis que vengo escuchando, no es idea mía, lo he escuchado en el socialismo democrático, de la gente que no está muy metida en la campaña, que lo importante ahora es perder por poco. Sí. Eso como que está sonando, ¿no? Perder por poco, hacer el esfuerzo, pero que no sea una recontra paliza que está haciendo ahora 60-40. Sí, po. Yo creo que el último que sacó esos porcentajes fue Frey, ¿o no? No, Frederick Tagle sacó menos, sacó 58, si no me equivoco. Ya, pero yo creo que nadie ha sacado sobre 60 en una segunda vuelta. Y ojo, y sea cual sea el resultado, incluso aunque sea 51 o 49, el próximo presidente de Chile va a ser probablemente el presidente con más votos, ¿ya? Sí. Por el efecto del voto obligatorio. Claro. Incluso aunque uno le regale 2-3 millones al voto nulo. Entonces un 60-40 es, se torna un récord muy difícil después de superar. Bueno, pero volviendo a la pregunta, efectivamente yo el fin de semana leí una declaración por ahí de algún antiguo dirigente de la Concertación que decía que había que hacer lo posible por llegar al 40. O sea, cuando dirigentes de la Concertación ya dicen eso públicamente en prensa, es que el ánimo es completamente derrotista. Es perder 4-0 un partido de fútbol. Claro, y tratar de dar la vuelta, tratar de tener un gol para la galería, claro, al fondo. 4-1. Un gol para salir con algo contento, en el fondo, sabiendo que no vaya a poder dar vuelta el partido. Ahora, y lo peor, perdón, sí, y lo peor es que tú me preguntas qué puede hacer la candidata. Lo peor es que cuando uno está en escenario así, y le ha pasado a todo el mundo, le pasó a Matei, le pasó a Kaiser también, uno comete muchos errores, porque empieza ya, probemos un día por esta, o probemos una semana en el fondo, por esta alternativa, por esta beta, en el fondo no resultó, y cambiemos una tiempo otra. más, pues. Claro, si estamos a puertas de la elección. Exactamente. Entonces pueden pasar 2-3 días probando cierta estrategia de, por ejemplo, pegarle más a Kast. Los comandos están midiendo todos los días, entonces al cabo de 2-3 días se pueden dar cuenta que esa estrategia no sirvió. Entonces ahora probemos pegándole menos a Kast y no sé, y acercándonos más al votante Matei, no sé. Entonces esa ambivalencia al fondo puede ser muy muy costosa para un comando. Sí, que bueno, yo he seguido campañas políticas, tú también conoces cómo es el mundo de la política, y hay candidatos que saben que van a perder, y es muy desgastador todo este periodo, porque tienen que mantener las banderas arriba, están jugando también su capital político, tienen futuro. Janet Jara es joven, muy joven, ha hecho una buena campaña pese a todo, pero el entusiasmo empieza a bordear. No sé, esa foto con gente que incluso puso la foto del nuevo comando a gente que perdió las elecciones, las recién elecciones, Elia Molina, Exactamente, o sea, claro, como porque la ADC no poner gente que perdió elecciones. sí, pues lógico. Y eso demuestra que también hay mucha gente que no está para la foto, en el fondo. No, esa es la primera señal. Claro. Mucha gente, oye, no. Yo que gané una elección, yo que tengo cierto capital político, no lo quiero gastar en Claro, ¿y para qué? esta vuelta. ¿Y para qué si ya perdimos? Claro. Es despegada, pero así es. Y cuando tú dices efectivamente que Janet Jara tiene futuro, eso va a depender mucho de cuánto saque en segunda vuelta. Si es que no gana, es distinto perder, no sé, 52-48 o 56-44, eso ya es más difícil,
a perder 60-40 en el fondo. ¿Ya? Claro. Oye, me llamó la atención, lo comentamos con la Carla, en la encuesta Criterio y Cadem hacen análisis sobre los 100% de los votos de cada candidato, de los que perdieron, Parisi, Kaiser y Matei. ¿Para dónde se van los votos? Con Chiqui Matei hay poco voto por Kast. Yo creo que todavía hay cierto resentimiento, y lo que hablaba con la Carla, mi tesis, esto es tesis, es que como Kast le está ganando por tanto a Jara, uno puede darse el gusto de votar resentido, digo. No resentido, votar nulo o blanco porque consideran que Kast se portó mal con Matei. Si estuvieran empataditos, yo creo que nadie se da el gusto. Claro, o sea, y sabiendo que Kast va a ganar, o suponiendo, no estamos diciendo que Kast va a ganar, pero suponiendo esa gente que Kast va a ganar, claro, yo no participo, no me molesta tanto que gane, pero no participo de ese triunfo, en fondo, no participo de ese voto, eso es lo que podría pensar esta gente. Mira, a mí la verdad es que no me sorprendió, para nada, ninguno de esos datos. La Criteria también traía esos datos, me parece. Son como 56, yo pensé que el 70%. Oye, y hay un porcentaje pequeñito, de Kaiser que se va a Jara, por ejemplo. No, de eso estamos hablando, son 2%. Sí. Esos son unos, porque... hombres de convicción. No, pero es que, ojo, que no le damos la encuesta o las preferencias de izquierda a derecha, sino que son un poco más complejas, y puede que haya gente, en el fondo, que sea más autoritarista, en el fondo, y que le hayan gustado las ideas autoritarias de Kaiser y que ahora le están gustando las ideas más autoritarias de la izquierda, no sé. Pero con respecto al voto de Matei, la verdad es que a mí no me sorprende nada. Primero, porque Matei, durante su campaña, fue perdiendo mucho voto por la derecha, ¿ya? Entonces, el votante como de derecha clásica, Matei Kast, en gran parte ya se fue a Kast. Salvo la gente muy cercana a los partidos tradicionales, en fondo. A la UDI, a Renovación, a Evópolis, en el fondo. Yo creo que Matei, con el tiempo, se fue transformando en una candidata de centro-izquierda. Y esto lo digo con mucha responsabilidad, en el fondo, porque yo sé que palabras sacan palabras y después pueden estar diciendo que yo dije que Matei era de centro-izquierda. No digo que ella se haya convertido en centro-izquierda, sino que se convirtió en la candidata de la centro-izquierda. Qué curioso. En una candidata que podía parar de alguna forma. O sea, muchos tenían la esperanza de que pudiera parar a Kast y pasar a segunda vuelta con Jara. Mucha gente que no quería votar por Jara, ¿ya? Pero que tampoco le gusta Kast, era un voto de protesta en el fondo. Y ese voto, por supuesto, que se va nulo, porque es gente que dice ni facho ni comunacho, como le gusta a Parisi, en el fondo. Y muchos veían, sobre todo la centroizquierda más de élite, si se quiere, una élite intelectual, en el fondo, gente que viene de los partidos, que participó en gobiernos de la concertación, quizás. Esa gente no iba a votar por Parisi, no es su estilo, no es su perfil. Y por supuesto vieron en Matei quizás el mal menor, no era una candidata que les gustara demasiado, pero votaron por ahí. Entonces Matei sacó un quinto lugar, no le fue tan bien, lo sabemos, o sea, no fue nada bien, y yo creo que si sacó ese porcentaje fue más, o sea, fue por supuesto por un voto duro de los partidos, que sabemos que los partidos hoy día pasan poco, pero también por un voto blando de la centroizquierda, en el fondo. Yo creo que si Matei no sacó más, es porque el voto más blando de derecha, el del votante de derecha que es apolítico, o sea, no, es apartidista, etcétera, ese se fue con Kaiser. Ahora eso te revela el mal estado en que está la centroizquierda, que busca candidato en la derecha, una candidata que votó que sí en el plebiscito, o sea, con Piñera votó que no. Y lo otro que te revela también, que no lo había pensado a partir de lo que me dices tú, que no he hecho la suma de cuántos votos tuvo Chile Vamos en la parlamentaria y cuántos votos tuvo Matei. Porque hice la suma con Jara y Jara tiene 500.000 votos menos que obtuvieron los parlamentarios en la suma de todas las votos. Entonces, porque entonces quiere decir que un votante, de ese votante que votó RN, Chile Vamos por senador o diputado, ese votante no votó por Matei. No, efectivamente sí, Chile Vamos obtuvo más en la parlamentaria de lo que obtuvo Matei. Claro. O sea, hubo un voto cruzado ahí. Hubo un voto cruzado, lo más probable de Kast o Kaiser. O París incluso. Exactamente. Entonces, como digo, lo que hablábamos al principio, la campaña de Matei fue súper ambivalente, fue muy vamos para allá, después vamos para acá, esto no nos resultó, probamos otra estrategia, y eso te pasa la cuenta con el electorado. Y con la parlamentaria no te pasa lo mismo. O sea, por supuesto que la marca partido influyó mucho, y a Republicano le fue muy bien por la marca partido, al PDG le fue muy bien por la marca partido, incluso a los libertarios también, pero también hay figuras que tienen marca. Entonces, a Chile Vamos, yo creo que Chile Vamos de alguna forma salvó los muebles por los candidatos que tenía que ya eran figuras o que eran conocidos en el fondo. Los parlamentarios que iban a la reelección, o parlamentarios nuevos que
eran figuras de antes, no sé, estoy pensando por ejemplo Andrea Valladares, que ya tenía cierto prestigio, en el fondo cierto nombre por ser Pero secretaria del yo partido. también fue sorpresa que ganara, porque fue nombrada a última hora. No sé si es de la zona. Es de la zona, es de Chanco. Es de Chanco. Ah, bueno, ahí Un ya. pueblito ahí cerca de Cauquenes. Claro. Claro, el Chanco no pesa mucho en la región, pero ya sí tenía la ventaja por Sí, decir yo pues. soy de acá. Claro, totalmente. Oye, tu opinión, ¿Chile Vamos se muere o no se muere? Porque hay, como decía Chalper ayer, hay muchos que andan en onda funeraria, poniendo acciones en la funeraria, pero yo he escuchado de todo, pero me parece, corrígeme tú que conoces ese barrio, como que en la UDI hay más, no sé, están más divididos respecto de si irse con republicanos, los más jóvenes, Cretón, Juve, o quedarse en Chile Vamos como Guillermo Ramírez. ¿Mm? Claro. Sí, curioso que es lo que hay así, porque Guillermo Ramírez es de mi generación, entonces que ya no estamos los más jóvenes, somos de los viejos en el fondo. Eso es duro, pero hay que aceptarlo. No, sí, efectivamente es una gran reflexión, un gran dilema que tiene no solamente la UDI, también RN. De hecho, fíjate tú que muchos de los que se fueron al comando de republicanos antes de la primera vuelta venían de RN. Uno pensaría, claro, la UDI es más cercana en ideas, en origen, en génesis. Son todos del tronco gremialista. Claro, de hecho, ahora Longueira hablaba de los Guzmán Boys el fin de semana. Claro, claro, y dicen que van a gobernar ahora los Guzmán Boys. Los Guzmán Boys son UDI, no son RN. O sea, para hacer un poquito de historia. RN se funda por tres grandes movimientos, el de Harpa, el de Alamán y el de Guzmán, Claro. que era la UDI, y a Guzmán lo echaron de RN. Sí, pues y se fue con todo, con combo y patada, y se fueron todos de RN. La y sede ahí, de Suecia se agarraban a combo ahí entre los UDI y los Unión Nacional y los de Harpa, sobre todo, el Frente Nacional del Trabajo. Del trabajo, exactamente. Y durante los 90, los que somos un poco más viejos no acordamos, yo era niño, pero una familia muy política, entonces siempre crecí con esto. Durante los 90 había mucha tensión entre RN y la UDI, o en el sea, fondo. se detestaban. Pues. Exactamente, y muerto que varias veces llegaban ahora en ese tiempo se inscribían los pactos y las candidaturas en la oficina de CERVEL, no como ahora que se hace online. Claro. Y llegaban con dos carpetas al fondo. La carpeta del pacto, RN Maudi, que se llama, no sé, Democracia y Progreso, después se llamó Alianza por Chile, ¿no? Y también llegaban con carpetas solos, en el fondo, por si se más partidos. Claro, porque además era el sistema binominal, entonces uno competía con su compañero de lista. Así es. Prácticamente, salvo que doblaran, pero era muy excepcional doblar. Entonces llegáis con 60 nombres o llegáis con 120. Ahí en dos partidos era más simple. Claro, todavía me acuerdo en la campaña de parlamentaria, la primera post de dictadura, que hubo un acto en el Estadio Nacional gigante para proclamar a Vigi. Entonces ponían esos globos gigantes y estaban compitiendo por Santiago Oriente, Piñera por RN, Hermógenes por la UDI. Y Hermógenes siempre ha dicho que Piñera le mandó a cortarle los cables del globo y el globo se voló. Ahora, eso hubiera sido buena estrategia para Hermógenes, porque si se empieza a volar, hay más gente. Pero no, ahí Piñera arrasó. Salió en esa arrasó. Piñera y Frey. Y de hecho, Hermógenes nunca se la perdonó. Nos cambiamos de caballo, pero nunca. De hecho, 2 de cada 3 columnas que tenía Mercurio eran contra Piñera, en el fondo. Claro. Sí. Oye, no, pero volviendo al tema de Chile Vamos, de que lo que va a hacer si está la funeraria o no, como digo, es una reflexión que tienen que hacer todos los partidos, por distintas razones. Bópoli, porque está a puertas de desaparecer, no ha logrado tener base electoral, no ha logrado concitar un apoyo de la opinión pública en general. Yo soy bien amigo del presidente, Juan Manuel Santos, de hecho, que vamos a tomar un café uno de estos días, porque justamente es una reflexión que ellos tienen que hacer. Y perdón, no quiero hacerle la reflexión por la radio, pero efectivamente... Y no le fue bien con la apelación, parece, ¿no? No lo sé, no quiero adelantar juicio, pero es imposible no hablar del elefante en la sala, en fondo. Bópoli tiene un problema ahí de base, no de dirigentes. Tiene muy buenos dirigentes, tiene un think tank espectacular, horizontal, pero le cuesta llegar a la señora Juanita. ¿Ya? Sí. Es un tema. Herrero y la UDI, como digo, no la tienen más fácil. Uno pensaría que la UDI es más cercana a republicanos, pero en RN también hay una base que mira con ojitos a Carlos Kast. Larraín, por lo pronto. Carlos Larraín. Puso plata para la campaña. Muchos ya renunciaron, muchos ya se fueron. Camila Flor yo creo que se va a ir, fíjate. Claro, y algunos otros no se han ido, pero eventualmente podrían irse. Y cuando tú estás en el poder por supuesto llama, atrae. Sí, pues un imán. Entonces, si Kast llega a ganar, va a ser complicado tanto para RN como para la UDI, y ahí surge el fantasma o la ilusión quizás de un partido único de centro derecha, pero también hay cierta reticencia, no es fácil. No es fácil, sobre todo porque los partidos de alguna forma son tribus. Entonces no es fácil cambiarse a la tribu del lado. No, y además los partidos tienen
cada partido tiene 4 dormitorios y significa que tienen que venir a dormir más gente a los 4 dormitorios en general. Entonces son espacios de poder, empiezan las disputas del caudillo de tal distrito que se le va a meter el otro. Sí. O sea, son cuestiones... Porque doctrinariamente tienen raíces distintas, RN y la UDI, pero económicamente la derecha baila al mismo ritmo. No es como la izquierda, que hay algunos que se creen socialdemócratas, otros son marxistas, frente amplistas. La derecha, la verdad, que baila al mismo ritmo, en general. No, y menos ahora que... O sea, te apoyo la tesis, sobre todo ahora que gran parte de la UDI o la UDI más dogmática se puede ir a republicano, en el fondo. Si queda una claro. UDI más liberal, gente como tú, Jaime Belolio, yo creo que nunca sería republicano. Yo tampoco, por eso estaba pensando en Belolio. Pero ¿cuántos Belolios hay en la UDI? Esa es mi pregunta. Ya Ramírez yo lo ubico en ese mismo mismo territorio. Absolutamente. Entonces, claro, ellos sí pueden tener mucho más que ver con Evópolis, insisto, con los RN más liberales. Pero, insisto, no es tan fácil. No es una cuestión programática o no es una cuestión, digamos, ya 2 más 2 es 4. No, los partidos políticos son muy complejos, están llenos de tribus, están llenos de, no sé, de orgánicas informales y no es tan simple. Piensa tú el PS con el PPD. ¿Cuántos años llevan hablando de juntarse? Claro, y no hay caso. Y no hay caso y se ve muy difícil, al contrario. Y el PS tiene el mismo drama que la UDI y RN, que dicen, muchos actores te dicen, si el PS se reúne con el PPD y con el Partido Radical, nosotros vamos al Frente Amplio. Porque miran con mejores ojos al Frente Amplio y al PC que a la socialdemocracia más decente. Más moderada, al fondo. Entonces no es tan simple. Sí, ya, pero Chile Vamos yo creo que tiene que darse su tiempo para saliendo de esto, porque... Sí. O sea, lo están dando por muerto. Yo tuve a Paulina Núñez acá el lunes en la mañana, después de la elección, y Chile Vamos se acabó, y no habían pasado 24 horas del tema. Digo, capaz que esa sea la opción, o no, pero amerita una discusión eso, porque además hay un partido menos. Amarillo, no, o sea, si querían hacer algo con Amarillo Demócrata, también se extinguieron. Sí, así es. Así es. Claro, o sea, la diferencia es que Demócratas todavía tiene parlamentarios, entonces claro. Por ahí puede subsistir de alguna forma, al fondo. Como un parásito, no un parásito en buen sentido. Yo soy una palabra mal utilizada hoy día. Es muy republicana esa palabra. Como un bypass, digamos, de un suple de otro partido, digamos, o, no sé, quizás tratando de apostar a un partido nuevo, a juntar las firmas de nuevo, etcétera. Pero yo creo que, claro, es un mal timing al tiro hablar de matar una coalición menos de 24 horas después del resultado de Matei. Ojo, con igual un grupo parlamentario importante. Chile Vamos sumado tiene más votos, más parlamentarios que republicanos. Sí, entonces tampoco es despreciable en el fondo. Y en porcentaje fue 23 republicanos, 21 Chile Vamos. O sea, 2 puntos de diferencia en la suma parlamentaria. Pero, bueno, van a tener habitando la moneda un republicano. El primer UDI, podríamos decirlo, que llega a la moneda. El primer guzmanista, podríamos decirlo. Claro. Pero el primer discípulo Jaime Guzmán que se instala en la moneda, el primer presidente de Chile, si es Kast, que votó que sí en el plebiscito. Nunca había habido un presidente de Chile que votó que sí en el plebiscito después de la vuelta a la democracia, porque Piñera votó que no. Lavín podría haber sido el primero y no fue. Es muy cercano, pero es muy cercano en tiempo, pero el primero que votó rechazo en el primer proceso constituyente, en el fondo. También, claro. Pero claro, se tala el gremialismo ahí. Y vamos a ver quién de la UDI zozobra y se pasa para el otro lado. O sea, yo creo que a nivel de dirigente, a nivel de base, perdón, y esto lo he dicho en mis reuniones con amigos, así que no es ninguna sorpresa. A nivel de dirigentes de base, muchos, obvio, porque, claro, hoy día la tienen, no sé, le pueden tener lealtad a los Coloma, incluso al Guille, que está presidente, etcétera. Pero otra cosa es con poder, ¿cachai? Cuando se empiezan a repartir los cargos, cuando empiezan las seremías, cosas así. Cambia la cosa, entonces... Y además hay mucho ex parlamentario que se quedó sin pega y que ve con buenos ojos ser ministro. Y no ser ministro, de la UDI. Oye, y bájalo a las regiones. Seremi. Exactamente, o incluso trabajar en una... Delegados presidenciales. Trabajar en la delegación presidencial, claro. ¿cachai? El cabro de, no sé, pues de Tolten, ¿cachai? Que... siempre ha militado en la UDI, en el fondo, pero ve que hay una posibilidad de trabajar en... Y además se conocen todos. Si tienen WhatsApp, no sé si los mantienen ahora, pero
Ramírez, con Valenzuela, con Barrera, todos esos eran amigotes de la Católica, Esquella. Barrera no, Barrera es de la Chile, pero sí, Claro. son más o menos de la misma generación, etcétera. No, y por eso digo, hay un drama para la UDI, en el fondo, que tienen que sopesar bien cómo lo van a solucionar. Pero, insisto, la solución del partido único o cercarse a RN tampoco es cueca para ellos. Y acá, en el fondo, yo he tenido conversaciones con amigos que son de ese mundo. Y también dicen, pucha, es que RN es un partido con tantos lotes, con tanta... Sí, RN es una montonera. Claro, una montonera tampoco les seduce mucho. Entonces... No, porque RN es complejo y vienen ahora a la noche los cuchillos largos en RN, porque hay facciones que siempre han existido, 1000 facciones. Es como el PS. Sí, po. Es muy parecido, Es muy parecido lleno de al PS, lotes. exactamente. Y además lotes de culturas distintas. Pues hay un lote liberal que es cada vez menor. Hay otro lote que viene del mundo agrario, Carlos Larraín. Ese cada vez menor. Ese se El empezó a ir... jalpismo, que siempre ha estado Ese dando vuelta por se ahí. empezó a ir al republicanismo. Para esta elección, muchos renunciaron durante la campaña para hacer campaña lideramente por Kast, pero está el lote liberal, está el lote más como de la masonería, que también es importante. Hay un lote evangélico, que es muy importante. Que es nuevo, relativamente nuevo. Claro, Era que un el- partido muy católico, que tenía un aire liberal, pero no tenía tanto evangélico como ahora. Sé que al revés, yo que he estado estudiando la historia de RN, nunca fue un partido tan católico, porque el catolicismo se iba a la UDI. La UDI era el Puede partido ser, como... sí. Entonces, por eso permite entender por qué llegaron al mismo partido los masones y los evangélicos, que Claro. no tienen nada que ver. Porque ambos eran como contrarios de alguna forma al catolicismo puro y duro. No quiero decir que no hayan católicos en RN, en el fondo. Claro. Pero por supuesto, frente a un partido hegemónicamente católico como la UDI y hoy día el Partido Republicano, empezaron estos dos grupos que eran más o menos de pensamiento liberal de derecha, etcétera, que algunos habían participado en la dictadura de Pinochet, etcétera, encontraron en RN una casa que los acogía más que un partido, digamos, Sí, directamente puede católico. ser. Oye, ayer en la entrevista que le hizo Iván Valenzuela en Mesa Central en Canal 13 a Diego Chalper, él hablaba, tenemos que ser gobierno. Yo decía, la verdad que esto de cuando seamos gobierno, y no sé, está hablando la derecha, por cierto, pero no sé si va a ser orgánico esto o más bien va a ser inorgánico. O sea, ¿van a ser los partidos los que van a gobernar con republicanos si gana Kast? ¿O Kast va a agarrar de aquí, de allá, de acá, va a sumar y va a meter ahí? No sabemos todavía. O sea, de partida, oye, no, lo peor que uno puede hacer en política es pasar en la banda presidencial a alguien antes de tiempo. Sí. Nosotros estamos suponiendo que Kast gana, pero insisto, lo que dije al principio de mi columna, una semana es mucho tiempo, pueden pasar crisis, pero claro, si siguiéramos un tren hacia adelante, lo más probable es que Kast termine ganando. Esto podría ahuyentar muchos votos, tanto de Jara como de Kast, pero como es voto obligatorio, yo creo que se mantiene. Porque a veces estar tan arriba en la encuesta te juega en contra. Porque tus partidarios Sí, pues. se van de vacaciones. Bueno, antes en enero se iban de vacaciones, etcétera, y te abandonaban. Hoy día con voto obligatorio es menos probable que pase. Pero suponiendo que es así, yo creo que hay una importante lección, tanto para el mundo de Kast, para los oficialistas, en el fondo, que van a armar los cuadros, como para sectores más alternativos que podrían acercarse, como Chile Vamos, ¿ya? ¿Cuál es la enseñanza? Y con esto voy terminando. ¿Cuál es la enseñanza para el mundo de Kast? No caer en lo que hizo el Frente Amplio, en lo que hizo Boric al principio, de esta teoría de los círculos concéntricos, y decir, nosotros, los republicanos, los social cristianos, los libertarios, estamos en el núcleo, y al resto que se quiera No, esa agregar, los metemos como en la periferia. Esa fue la peor teoría. Eso fue una pésima estrategia para el mundo de Boric. Y era una Subimos las reacciones, lo que pasó. Ahora todos se acuerdan, se ríen cuando se acuerdan de los anillos concéntricos. Pero ojo que puede pasar, porque cuando Sí, uno sí. está armando gobierno, Pero sobre todo que, ellos dicen, estaba- nosotros ganamos, ustedes perdieron, Claro, pero ustedes salieron quintos. pueden Jackson, decir. el error fue verbalizarlo tan despiadadamente, porque eso se hace pero no se dice. Exactamente. ¿Mm? Ya, perdón, y con esto termino. Y el pequeño y el error también puede ser para los partidos alternativos. A mi juicio es decir, sí, pues distinto, sí apoyamos a Kast en segunda vuelta, a decir, sí nos metemos al gobierno, si al menos negociar algo. Claro. Yo creo que eso también, o sea, no hay que entregarse al tiro, sino que decir cuánto Totalmente. vale tu partido, cuánto valen tus votos, cuánto vale tu parlamento. Totalmente. Roberto, un agrado como siempre. Gracias, Kike. Roberto Munitas, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello. Ideas y actualidad. Es